quiero informarte que tenemos muchas más peregrinaciones. Tierra Santa, la ruta de Santiago, no te la puedes perder. También santuarios marianos, la ruta de San Pablo, la ruta de Moisés. ¿No te gustaría conocer la casa de la Virgen María en Éfeso, en Turquía? ¿O qué tal descubrir el Monte Negro, donde Moisés contempla la Tierra Santa y muere sin poder entrar en él? Pero Dios le permite contemplarlo. ¿Y qué tal ir al encuentro de nuestra Madre en Lourdes, en Fátima, y descubrir el acontecimiento donde sucedió el milagro del sol? Comunícate desde cualquier parte del mundo. Se vio la oportunidad y se abrió de empezar a hacer los famosos podcasts, porque mucha gente, desde que va manejando, puede ir escuchando la palabra de Dios explicada en una clase de Biblia. Entonces vamos a llevar FIA TV a los podcasts. ¿Les parece? Oren por este proyecto, porque vamos a ir metiéndonos cada vez más a las redes sociales, porque es una forma eficaz de evangelizar y de llegar a miles de almas. Miles de almas. Por contarles un testimonio muy breve, la semana pasada nos hablaron de Estados Unidos a través de mensaje, y esta persona me mandó decir que me odia, y que de igual manera odiaba a su hermano, porque por culpa de su hermano él contactó FIA TV, nuestro canal de YouTube, porque este joven quería suicidarse y traía muchos problemas mentales, psicológicos, y él decidió quitarse la vida, como muchos jóvenes que pierden el sentido de la vida. Entonces su hermano, allá en Estados Unidos, preocupado por él, trata de convencerle, distraerle, ayudarle. Entonces lo conecta con un servidor. Entonces él empieza a escuchar la clase a través de su celular, y dice, cuando lo escuchaba, lo odiaba más, lo aborrecía, y a mi hermano igual, porque fue el culpable. Pero conforme iban pasando las clases, la palabra, que esa espada aguda de doble filo, iba cortando, limpiando, purificando. Y si no me daba cuenta que no era usted el que me ponía el dedo en la llaga y yo por eso me sentía mal, pues usted ni me conoce. Pero era Jesucristo el que a través de la palabra estaba tocando mi corazón. Entonces ya lo tenemos de alumno y está feliz, y está tan agradecido que pagó su inscripción y pagó más inscripciones. ¿Y para qué pagó más inscripciones? Para que podamos regalar inscripciones y más personas puedan conectarse a las clases virtuales. ¿Ven qué bonito? Y así el Señor te deja ver pequeños testimonios para que te des cuenta lo que sucede allá en casa o en la oficina con muchas personas que tú no ves, que tú no conoces, pero que Dios sí conoce y está viendo, y Él hace llegar su palabra de formas insospechadas. ¿Y qué ocurre? Es una conversión. Se evita un suicidio, se evita un mal, una pena, una tristeza, porque el Espíritu Santo hace llegar oportunamente un rayo de luz divino a través de su palabra a ese corazón que estaba a punto de suicidarse. Y como la luz de la verdad rescata y le da sentido a su vida. Qué bonito. Así es el Señor. Y todo esto pues para su gloria. Vamos a orar, ¿les parece?
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, estamos convencidos de la belleza de tu palabra divina y del bien que nos hace. Porque tu palabra es luz purísima que disipa de nuestros corazones toda oscuridad, toda duda, toda tiniebla. Ilumínanos con tu palabra. Que nunca nos falte, Señor, este alimento divino y sagrado. Y válete de nosotros como instrumentos tuyos para hacer llegar tu palabra a muchos más corazones. Y así tu reino se establecerá en el corazón de los hombres. Tu iglesia avanzará y provocarás innumerables conversiones. Y todo para la mayor gloria de nuestro Padre Celestial y para bien y salvación de todas las almas en el mundo entero. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos con Santiago. Ahora, en el capítulo 2, versículo 14, entramos a otro tema que se titula La fe sin obras está muerta. Escriba. Una fe sin obras es una fe estéril. Entonces, de aquí sacamos una pregunta. Formulemos una pregunta. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Escuchemos lo que dice el Espíritu Santo a través de la carta del apóstol Santiago. ¿De qué le sirve a unos, hermanos míos, decir que tiene fe y no tiene obras? Si dices que tienes fe, pero no la vives, no la practicas, tu fe es estéril. Es una fe teórica, mas no práctica. ¿Podrá acaso salvarlo la fe sin obras? Imaginen esto. ¿Qué pasa si un hermano o una hermana están desnudos y uno de ustedes les dice: váyanse en paz, abríguense y coman, pero no les da lo necesario para su cuerpo? ¿De qué sirve? La fe no son puras intenciones. La fe es acción, es obra. Si yo veo a un hermano padecer necesidad, que tiene frío, que tiene hambre, pues voy y le doy de comer y lo abrigo. Esa es una fe que actúa, es una fe con obras que resuelve. Imagínate, sí, que Dios los bendiga, que les vaya bien, que los abrigue, que coman, que no les falte nada, y los despacho sin ayuda, pues es una fe hipócrita, que no aterriza en obras concretas de misericordia. Y el apóstol sigue exhortando. Así también, versículo 17, la fe, si no tiene obras, miren lo que dice, está completamente muerta. Una fe sin obras está muerta. Sin embargo, verso 18, alguien podría decir: tú tienes fe. Bien, pues yo tengo obras. Demuéstrame tu fe sin las obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Porque la verdadera fe es aquella que va acompañada de obras, de acciones, de amor, de justicia, de misericordia.
porque según el tamaño de mi fe serán mis obras. Y las obras perfeccionan la fe. Las obras y la fe van de la mano, no se pueden separar, una te lleva a la otra. Enseguida cuestiona muy fuerte el apóstol: ¿tú crees que existe un solo Dios? Y haces bien, pero no estés tan contento, porque también Satanás y los demonios creen en Dios y no se salvan. No basta creer, hay que hacer el bien, hay que obrar conforme a lo que se cree, porque si la fe no tiene obras, es una fe muerta. Tú crees que existe un solo Dios, haces bien, pero no estés tan seguro, porque también los demonios creen, y ellos tiemblan y se estremecen, porque saben quién es Dios. Y a pesar de que creen en Dios, no tienen salvación. ¿Por qué no te enteras de una vez, pobre hombre, de que la fe sin obras es estéril? ¿Acaso obtuvo Abraham, nuestro antepasado, la salvación de Dios por sus obras, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar en el monte Moriah? Ve cómo la fe cooperaba con sus obras. La fe de Abraham estaba acompañada de obras, y las obras de Abraham era el resultado de su fe. ¿Por qué obras así? Porque tengo fe. Pues si no la tuviera, no actuaría de esa manera. ¿Ves cómo la fe coopera con las obras? Y por las obras se hizo perfecta la fe de Abraham. Entonces, ¿qué es lo que perfecciona la fe? Las obras, las acciones. No basta creer, hay que vivir y actuar en base a lo que creemos. Así se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y eso le fue tenido en cuenta para obtener la salvación, y fue llamado amigo de Dios. Vean cómo por las obras obtiene el hombre la salvación, y no solo por la fe que está desencarnada de las obras, sino una fe que se pone en acción, en movimiento. Y pone el ejemplo de una mujer. ¿Han oído hablar de Rahab? ¿Se acuerdan de Rahab? En tiempos de Josué, a la muerte de Moisés, Josué va a ser el que va a conquistar la tierra prometida. Entonces envía a unos espías a la ciudad de Jericó, que estaba amurallada. Pero cuando ellos están investigando la ciudad, los descubren y empieza una persecución. Entonces los espías que envió Josué, al ir saltando por la muralla que circundaba la ciudad de Jericó, a lo lejos los vio una mujer. Y esa mujer tenía su casa junto a la muralla. Pero esta mujer era una prostituta. Era una mujer de vida pública. Entonces esta mujer ve venir a los espías de Josué sin conocerlos, y rápido los mete en su casa, los oculta, sale a la puerta y despista a los soldados de Jericó. Y les dice: aquí quédense, aquí están seguros. Cuando caiga la noche, por la ventana de mi casa que da a la muralla, los descolgaré para que se vayan a su pueblo sanos y salvos. Y vean lo que dice el versículo:
Verso 25. Igualmente Rahab, la prostituta, ¿no recibió acaso la salvación por sus obras al hospedar a los mensajeros y hacerlos salir por otro camino? Como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Y qué pasó con Rahab? ¿Obró el bien? Sí. ¿Hizo un acto de amor y de misericordia? Sí. ¿Le salvó la vida a los espías de Josué? Sí. ¿Creía en Dios? No. ¿Era creyente? No. ¿Era israelita? No. ¿Era una mujer pagana y pecadora? Sí. Pero obró el bien. Y por haber obrado el bien, fue salvada. Cuando los dos espías llegan al campamento israelita y le cuentan a Josué la hazaña de cómo gracias a esa mujer viven y han podido darle a Josué, el nuevo líder del pueblo de Dios, un informe bien, Josué se quedó pensativo y dijo: Dios va a destruir Jericó en 7 días. La ciudad va a ser devastada, sus murallas arrasadas, van a caer milagrosamente, y así fue. Y dice: vayan con un arquero, y sin que los vean de noche, mándele este escrito a esa mujer. Entonces Josué escribe, lo enrolla, se lo dan al arquero, lo amarra a la flecha, y de mucha distancia el arquero apunta a la ventana de la casa de la prostituta, y ahí pega la flecha. Entonces ella desprende el pergamino, lo abre y lee el mensaje que le ha mandado Josué, el nuevo líder del pueblo de Dios. ¿Se acuerdan de esa historia? Veo que muchos no. Entonces Josué le manda a decir: no tengas miedo. Por haber salvado la vida de mis espías, de mis mensajeros, Dios te salvará a ti. Por haber obrado el bien, independientemente de la vida licenciosa que lleves. Porque como el hacer el bien cubre multitud de pecados. ¿Me están escuchando? Sí. Por eso no te canses de hacer el bien. Porque hacer el bien hace que Dios no te tome en cuenta tu pecado. ¿Dónde dice eso? Incrédulos. Se los tengo que leer, ni modo. ¿Quién me manda a tener alumnos faltos de fe? Vean, aquí lo tengo ya. En la carta a los Romanos del apóstol San Pablo. Abusado, muchachos. Miren, versículo 7 del capítulo 4. Carta a los Romanos, capítulo 4, versículo 7. Escucha y sorpréndete de la misericordia de Dios. Dichoso, bienaventurado aquellos a quienes Dios ha perdonado sus maldades, a aquellos cuyos pecados han sido sepultados. Dichoso el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta su pecado. Salmo 32, versículo del 1 al 2. Es lo que está citando San Pablo en la carta a los Romanos. 32. ¿Qué? Y este Salmo 32, versículo del 1 al 2, ¿en quién se cumplió? En Rahab, la prostituta. No era una creyente,
Era una pagana y de vida mala. Pero ¿cómo agradó al Señor esa sola acción? Entonces Josué, movido por el Espíritu de Dios, le manda a decir: no temas, porque la ciudad va a ser entregada en nuestras manos por orden de Yahvé, y toda la ciudad será destruida, menos tu casa. Tu casa permanecerá intacta. Por eso anda y reúne a tus familiares. Dios no solo va a salvar a Rahab la prostituta. Mira, una buena obra salva a muchos. Una sola acción, una obra, salva a muchos. Entonces ella va y reúne a todos sus parientes: vengan a mi casa pronto. Porque Josué, el líder del pueblo de Israel, que va a conquistar la ciudad, mandó este escrito. Y todos los familiares no dudaron de Rahab la prostituta. Y han de haber dicho: ¿pero tú quién eres? Eres una prostituta. ¿Acaso puede venir algo bueno de una mujer como tú? Porque Dios se vale del más miserable pecador para obrar el bien. Por eso no debemos juzgar a nadie, ni criticar a nadie, ni señalar a nadie. Porque dichoso el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta su pecado. Pero como los sigo viendo incrédulos, según la tradición, ¿cómo se llamaba el hombre de la izquierda que estaba clavado en el Calvario junto a Jesús? Dimas. ¿Y qué era Dimas? Un criminal, un asesino y un ladrón y un mentiroso y un hombre de mala vida. ¿Y qué le dice Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús ahí le da el indulto. ¿Y dónde está ahora Dimas? En el cielo, San Dimas. Dichoso el hombre a quien el Señor no le toma en cuenta su pecado. ¿No les da esperanza este verso de la Escritura? Yo no me canso de adorar, bendecir y agradecer al Señor por tanto amor y tanta misericordia. Entonces ella reúne a toda su familia y su familia le creyó, no dudó de Rahab. Creyeron, se metieron a su casa. Llega Josué con el pueblo, rodea la ciudad durante 7 días y al 7º día, a la 7ª vuelta, ¡pum!, por la fe de los israelitas, cayeron las murallas de Jericó. Y todo el pueblo murió aplastado por las murallas. Solo una casa permaneció intacta, la casa de Rahab. Imagínense cuando todos sus familiares vieron eso. Gracias, Rahab. Si tú no nos hubieras advertido y no nos hubieras invitado a guarecernos en tu casa, habríamos padecido la misma suerte de nuestro pueblo. Entonces esta mujer se hizo famosa, tan famosa que se cita en muchos pasajes de la Biblia. Imagínate, ella nunca se imaginó que su nombre estaría en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento.
se hizo famosa por toda la eternidad. Su acción, su obra agradó tanto a Dios que ahora el Espíritu Santo, a través del apóstol Santiago, la menciona y la pone como ejemplo de fe que lleva a la acción. ¿Y qué pasó con Rahab? Ella y toda su familia se unieron al pueblo de Dios y se convirtieron y creyeron. ¿Ven qué bonito? Por eso Santiago, en su exhortación parenética, porque estamos ante una carta parenética, que son 12 amonestaciones de un padre a sus 12 hijos. Y dice al respecto de esta mujer: igualmente Rahab, la prostituta, ¿no recibió acaso la salvación por sus obras al hospedar a los mensajeros de Josué y hacerlos salir por otro camino? Es un tema hermoso, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué es la fe? La fe, vamos a responder, es un don. La fe es un don de Dios. Es un don de Dios. Es un don. Nadie tiene fe por sí si Dios no se la da. Que nos quede claro, la fe no es algo que venga de nosotros, es una gracia del Espíritu Santo. Por eso, papás, nunca se cansen de pedir el don de la fe para sus hijos. Pero también la fe es una virtud. Es una virtud. Mira qué interesante. La fe es un don, pero también es virtud. Don es un regalo que Dios te da porque Él quiere, porque te ama. Pero una vez que el Señor te da el don de la fe, se convierte en virtud. Y una virtud hay que trabajarla, hay que cultivarla. Es decir, hay que crecer en fe, hay que alimentarla. ¿Y cómo se crece en fe? ¿Cómo se crece en fe? Viniendo a las clases. San Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 10, nos dice cómo se crece en fe. Y dice San Pablo en la carta a los Romanos que la fe viene y crece, se desarrolla, se alimenta por la escucha de la palabra de Dios. ¿La fe cómo crece? Por la escucha de la Sagrada Escritura. Por eso ustedes aman sus clases de Biblia, presenciales y virtuales en Vía TV. Y por eso nos gusta ir a retiros y congresos y conferencias y a muchas clases de Biblia. Y cuando vamos a misa, la Eucaristía, ¿no escuchamos las lecturas? Y ahí nuestra fe crece. Y cada vez que tú en casa, de manera personal, lees la Biblia, estás creciendo en fe. La fe crece y se desarrolla por la escucha y la lectura asidua de la palabra de Dios. Por eso, papás, compártanles la palabra a sus hijos para que crezcan en fe. Pero la fe también es una virtud teologal. Es una virtud teologal. Es una virtud teologal. ¿Cuántas son las virtudes teologales? 3. Fe, esperanza y amor.
Entonces la fe nos conecta directamente con Dios. Sí, la fe es comunión con Dios. La fe es comunión. Sin fe no hay comunión. Sin fe no hay comunión con Dios. La fe es comunión con Dios. Entre más grande es tu fe, más grande es tu comunión con Dios. Y si es una virtud teologal, porque viene directamente de Dios, ¿de quién viene la fe? ¿De quién viene la esperanza? ¿Y de quién viene el amor? ¿Pero de quién? A ver, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. ¿Qué nos da el Padre? ¿Qué nos da el Espíritu Santo? ¿Y qué nos da el Hijo? ¿Qué aporta el Padre? Fe. ¿Qué aporta el Espíritu Santo? Amor. ¿Y qué aporta Jesús? Las tres virtudes teologales son trinitarias, porque vienen directamente de la Santísima Trinidad. ¿Qué nos da el Padre? La fe. El don de la fe viene del Padre eterno. La esperanza del Hijo de Jesucristo. La esperanza viene de Jesús. Y el amor del Espíritu Santo. Entonces una persona que vive en fe, en esperanza y amor, tiene a Dios en su vida. Posee a la Santísima Trinidad. Por eso se llaman teologales, porque vienen directamente de Dios. Y a Dios conducen para llevar una vida santa. Vivir creyendo, esperando y amando. Qué bonito. Entonces estamos definiendo qué es la fe de la que habla el apóstol Santiago en su carta. Pero aquí surge otra pregunta. Voy a formularla acá de este lado. ¿Cuántos tipos de fe existen? Tres. ¿Cuántos tipos de fe existen? Tres. Existen tres tipos de fe. Vamos a ver cuáles son esos tres tipos de fe y de qué fe es de la que nos está hablando el apóstol Santiago. 1, 2 y 3. Tenemos la fe natural, la fe teologal y la fe expectante. Y la fe expectante. ¿Sí? Tres niveles de fe. La fe natural es la que tenemos todos los hombres intrínsecamente hablando desde que naces. Dios, al crearte, al concebirte en el vientre de tu madre, te infunde el don de la fe. Pero esa fe natural no debe quedarse aquí. Debe crecer y convertirse en una fe teologal.
o también llamada fe doctrinal. Una fe adoctrinada, instruida, formada. Cada vez que ustedes vienen a clases de Biblia, están creciendo en fe teologal. Cuando van a misa, fe teologal. Cuando van a una conferencia, fe teologal. Cuando leen la vida de un santo, fe teologal. Cuando leen el catecismo de la Iglesia Católica, fe teologal. Cuando leen la Biblia, fe teologal. Cuando leen documentos conciliares, fe teologal. ¿Queda esto claro? Y es una fe formada, instruida, catequizada, y está muy bien. Hay que formar la fe. Pero esa fe ya formada te debe llevar a una fe expectante, es decir, obrante. Porque hemos escuchado, una fe sin obras está muerta. Hasta aquí es una fe teórica. Pues esa fe teórica bien formada debe llevarte a la acción, a las obras, al apostolado. Al apostolado, a la acción. Es una fe en acción, es una fe en movimiento, es una fe obrante. No una fe estéril, sino una fe viva, palpitante, ardiente, que te mueve a hacer el bien, como a Abraham, como a Rahab y a todos los santos en la historia. Esa es la fe expectante. Es la fe, escriban, es la fe que hace que las cosas sucedan. Es la fe que hace que las cosas sucedan. Es la fe que obra milagros. Es la fe que obra milagros. Fundaciones. Los santos son creadores de muchas fundaciones, porque su fe los lleva a obrar, a crear, a fundar órdenes, institutos, colegios, hospitales, grandes apostolados en el mundo, ¿sí? Como la Madre Teresa de Calcuta. ¿Qué era la Madre Teresa de Calcuta antes de ser Santa Teresa de Calcuta? ¿Qué era? Una religiosa, era una miss, era una maestra. En su convento daba clases a las muchachas y llevaba ahí toda una vida de maestra. Y ya tenía muchos años. Y ella tenía su vida arreglada. Vivía en el convento, tenía su celda, su regla de vida, sus horarios en la secundaria, en la prepa. La querían los papás, los alumnos. Por ella habían pasado muchas generaciones. Ella vivía muy a gusto. Y ya estaba pensando en su retiro, en jubilarse. Entonces ella ya tenía muchos planes. Ya por fin voy a estar más tranquila, ya serví mucho, ya me desgasté toda una vida siendo maestra, ya creo que merezco descansar. Esos eran sus planes. Y de pronto Jesús le dice: apenas comienza mi misión en ti. ¿Cómo? ¿Y qué han sido todos estos años? Nada. Entonces, ¿qué quieres de mí, Señor? Te quiero fuera del convento. ¿Pero cómo fuera del convento si yo no sé hacer nada? Yo he vivido aquí toda mi vida, desde niña. Soy una maestra que voy a hacer en las calles de Nepal, tan llenas de peligros,
No voy a sobrevivir, te quiero fuera. Renuncia a tu orden religiosa. Así. Entonces ella va y habla con su director espiritual, el sacerdote capellán que atendía a las hermanas, y va y le cuenta, y él le dice: creo que te estás excediendo. Son figuraciones tuyas. Así que dices que Jesús te está hablando y que te quiere fuera. No creo que sea Jesús. Yo creo que son cosas tuyas. Yo creo que sí urge tu jubilación. Ya estás desvariando. Empiezas a no ser cuerda. ¿Qué hago? Nada. Si es verdad y sigues escuchando esa voz disque de Jesús, cuéntamelo y ya te diré. Y ahí va la madre otra vez, padre, otra vez, otra vez. ¿Cómo que otra vez? Todo el tiempo esa voz te está diciendo sí. Solo vamos a saber si es Jesús o no con una sola acción. ¿Estás de acuerdo? Sí. Yo quiero tener la certeza que es Jesús el que me quiere fuera del convento. Bueno, siéntate. Entonces escriben el padre y ella su dispensa, su carta de renuncia. Y dice: ni tú puedes renunciar, ni yo te puedo hacer renunciar, ni nadie en el convento. ¿Cómo vamos a saber si realmente es Jesús el que te está hablando y te quiere fuera? Cerraron la carta, la sellan, le ponen los membretes y la mandan a Roma, al Vaticano. Si la Santa Sede acepta tu dispensa, entonces es Jesús que sí te está hablando. Si te dicen que no, que te pongas en paz, ya olvídate y ya. Entonces ya mandan la carta y a los meses regresa la contestación. Y los dos muy nerviosos: ábrala usted. No, tú. No sabían qué contenía aquella carta. Entonces la abre, la lee el padre delante de Teresa de Calcuta. Menea la cabeza el sacerdote y le dice: estás fuera. Si es Jesús el que te está hablando. Así que inmediatamente ve a tu cuarto, quítate el hábito. Ahorita voy a mandar a 2 señoras que te den un vestido. Te espero en la puerta del convento, y una vez que pongas un pie fuera del convento, nunca más volverás a venir a este lugar. Ya no perteneces a esta obra. Estás fuera. ¿Cómo? Así nada más, así es lo que quería Jesús, ¿no? Te me vas. Pero no tengo a dónde ir. No tengo dinero, no tengo casa, no tengo nada. Jesús te quiere fuera, Él se va a encargar. Teresa de Calcuta sube a su celda, se quita el hábito. Llegan 2 señoras que le manda el padre con un vestido civil. Llega a la puerta del convento, ahí está el padre y la madre superiora, para decirle adiós. La abraza la madre superiora: que te vaya bien, que Dios te bendiga, ya no perteneces a esta obra, y lo último que te puedes llevar de aquí es esta bolsita. ¿Y qué contenía esa bolsita? Una banana y un sanguchito. Al menos tienes tu primera comida. Agarra su bolsita de papel, le cierran el portón, trum, se da la vuelta y dice: Señor, ¿y ahora a dónde? Y ahí comenzó la aventura de Santa Teresa de Calcuta. Más de 60 años. Entonces empieza a caminar por las calles de Nepal sin saber a dónde ir, y encuentra un grupo de niños que andan ahí jugando. Se sienta en una piedra a la sombra de un árbol y se pone a ver jugar a los niños.
A eso del mediodía sintió hambre y dijo, bueno, al menos tengo un plátano y un sandwichito. Entonces la madre saca el sandwichito, pone su banana en una piedra y cuando le va a dar la mordida al sandwichito, ya no pudo, porque la estaban rodeando todos los niños y todos los niños desnutridos. Entonces les dice, fórmense, y empieza a fraccionar en migas todo el sandwichito y les va dando de uno por uno. Y ella no llevó un solo bocado. Entonces los niños seguían formándose, agarra la banana y les empieza a dar. Y los niños ya se fueron a seguir jugando. ¿Qué quieres de mí, Jesús? ¿Dónde voy a pasar esta noche? Sigue caminando y se va al basurero. Al basurero. Y ve ahí un montón de pepenadores en el basurero. Y un montón de enfermos en el basurero. Y un montón de gente comiendo la basura que la gente tiraba. Y un hedor. Animales muertos, llenos de gusanos, moscas. Un hedor horrible. Entonces va, junta 4 palos, como pudo ahí medio los enterró, sin herramienta, busca por ahí un plástico de entre la basura, lo ata a las 4 puntas de sus palos y ahí duerme. Dice, bueno, esta es mi casita. Ese día no comió nada. Señor, ¿ahora qué hago? Ya salí, tú me pediste que saliera. Y mira dónde vivo, ahora estoy en el basurero. Y tengo hambre y frío y estoy desprotegida. Soy una mujer en medio de la nada. Tengo sed, Jesús le decía. Tengo sed. Eso le decía Jesús. Y ahí comenzó la aventura de Santa Teresa de Calcuta. Y mira ahora en todo el mundo, en los 5 continentes, hospitales de las hermanas de la caridad y miles de hermanas de la caridad en todo el planeta. Porque su fe era expectante, era fundadora, era obrante. Y Jesús le decía, ¿ves ese terreno, Teresa? Ahí quiero que me hagas un hospital. Entonces reunían las hermanas, ahí vamos a hacer un hospital, madre. No tenemos dinero, ni siquiera conocemos al dueño de ese terreno, además ni está en venta. No me cuestionen a mí, yo solo obedezco a Jesús. Entonces la Madre Teresa investigaba quién es el dueño de esas hectáreas. Cuando lo descubría, iba a su domicilio. ¿Qué se le ofrece? Vengo por las escrituras del terreno. No estoy bromeando, es real. ¿Quién las pide? Dios me mandó. ¿Y saben qué hacían esos empresarios? Le entregaban las escrituras, así nada más. Así nada más. Y así ella iba por todo el mundo. Las hermanas se quedaban impactadas. ¿Cómo? Así, nada más te entregó los planos y las escrituras. Porque no es obra mía, es de Dios. Yo solo obedezco a mi fe. Y luego agarraba el teléfono la Madre Teresa y hablaba a una constructora, hablaba con el dueño de la constructora. Mándeme obreros y trascabos
y mándeme arquitectos que me diseñen un hospital de estas dimensiones, de tantos niveles, con amplio estacionamiento, todo, quirófanos, todo. Y llegaban los trascabos, un ejército de soldados, carpinteros, fontaneros, albañiles, pintores, mundo de gente. Y luego el dueño de la constructora, madre, ya mandamos pedir toneladas de cemento, de varilla, de concreto, de esto y lo otro y aquello. Vamos a hacer los cimientos, ahí están las excavadoras. Y todo esto le va a salir mes con mes tantos millones de pesos, de dólares. Unas cifras, pues imagínate. Y las hermanas lloraban. ¿Y de dónde vamos a sacar ese dinero? Dios promete, Dios promete. No se preocupe. Madre, ya falta una semana para que rayen todos estos. Y hay que pagar tanto de concreto, tanto de viga, tanto de esto, tantos obreros. Usted lo tendrá. Y días antes, por la providencia de Dios, de muchas partes del mundo, llegaba la cantidad exacta. Y las madres lloraban. Entonces decía, aquí está lo del mes, completito y exacto. Al siguiente mes se repetía lo mismo. Y en un año o dos, el hospital, la madre lo estaba inaugurando. Y todavía no se acababa una obra y Jesús ya le decía, ese otro terrenito me gusta, ándale, mira. Y luego la mandaron a Rusia. La Madre Teresa de Calcuta en Rusia. Entonces llega al hospital. El director no sabía que era Teresa de Calcuta. No sabía. A él solo le avisaron, van a ir 2 monjitas y que van a prestar servicio gratuito para ayudar a atender a los enfermos. Ah, pues qué bien. Nos vienen 2 monjitas a ayudar gratis, pues bienvenidas. Entonces el director dice, pues ahí ustedes las atienden de un hospital. Entonces está el director en su oficina y de pronto alguien tocaba con mucha prisa. Se levanta, abre y es la Madre Teresa de Calcuta, así chiquita como ella era. No medía ni 1.60. Chiquita. Y traía al Santísimo aquí. Y le dice al director del hospital, ¿dónde está la capilla para el Santísimo? ¿Qué? Aquí nunca ha habido una capilla para el Santísimo, pues no es un templo. ¿Sí? No pregunté eso. ¿Dónde está la capilla para el Santísimo? Porque lo tengo que exponer. Así era ella. Y el director, nervioso, le habla a la secretaria, ¿qué hago? Pues dale un cuarto. Y ahí la llevan, y ahí la Madre Teresa pone su Cristo, la Virgen, un tapete, pone el Santísimo, porque ella no iniciaba nunca una obra si no estaba presente el Santísimo Sacramento. ¿Y saben quién era su director espiritual? De la Madre Teresa de Calcuta, un sacerdote mexicano de Tijuana, un mexicano. Y la madre venía a Tijuana porque el sacerdote le decía, vente, te espero tal día en dirección espiritual. No le decía, puedes, no, te espero tal día. Ella agarraba un avión, aterrizaba en México y este sacerdote le daba dirección espiritual. ¿Ven la obra de Dios? Y el Papa Juan Pablo II feliz al ver cómo hospitales de la caridad por todo el planeta. Y el Papa cada rato la llevaba al Vaticano y platicaban a puerta cerrada. Y cuando eran los congresos en Roma
del Papa con los cardenales y obispos sacerdotes, el Papa invitaba a Teresa de Calcuta a predicar. Y 2 veces recibió en la ONU el Premio Nobel de la Paz. Y cuando había países en guerra, 2 ciudades en guerra, de pronto aparecía la Madre Teresa de Calcuta con una veladora, un cirio, y llegaba y se ponía en medio de los 2 ejércitos que estaban en guerra. Y cuando un general y otro general veían a esa ancianita con aquel cirio, cesaba la guerra. Entonces agarraba una piedra y ahí colocaba el cirio. Y llamaba a un general y llamaba a otro, que iban los generales. Los reprendía en nombre de Cristo, los amonestaba, les hacía tomar conciencia de lo que estaban haciendo y les dice: mientras dure la vela, la luz de ese cirio, no podrán pelear. Una vez que se apague esa vela, hagan lo que quieran. Si quieren, síganse matando. Pero mientras la vela esté encendida, ni un solo disparo. Y los generales se le cuadraban a Teresa de Calcuta. Y mientras que hacían, entraba una fila de hermanas de la caridad con Teresa de Calcuta, porque en medio de los 2 ejércitos había muchos hospitales, escuelas, guarderías, muchos niños. Entonces las hermanas empezaban a sacar a todos los enfermos y a todos los niños y a los ancianos. Cuando sacaban al último niño, al último anciano, al último enfermo, la madre volteaba a ver a los generales y les decía: a ese cirio ya le queda poca luz. Ahora depende de ustedes. Y se iban. Y los generales quedaban tan consternados que decidían por la paz. Otros no, seguían tirándose con los tanques, rifles, y seguían matándose. Por eso la ONU 2 veces la llamó para darle el Premio Nobel de la Paz. ¿De dónde le venía tanta fuerza? De una fe que un día fue natural, después hizo teologal, y después Teresa de Calcuta era una mujer de fe expectante. Qué interesante, ¿no? Y les puedo seguir contando muchas vidas de santos. ¿Qué decir del Padre Pío? Hombres y mujeres de fe, pero de una fe de este tercer nivel. A eso se refiere el apóstol Santiago. Queridos hermanos, una fe sin obras es una fe completamente muerta. Santiago capítulo 2, versículo 17. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor Jesús, aumentanos la fe. Como aquel papá que se te acercó y te gritaba con lágrimas en sus ojos: creo, Jesús, libera a mi hijo, pero aumenta mi fe. Y tú le hiciste crecer en fe. Y por la fe de aquel hombre pudiste expulsar a los demonios que tenían poseso a su hijo pequeño. Gracias, Señor, porque nos haces comprender y valorar un poco más lo que es el maravilloso don de la fe, que nos hace entrar en comunión de amor contigo. Amén. Amén. En nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga. Te invitamos a que sigas al maestro dando clic al botón rojo suscribirse que se encuentra abajo del cuadro de video. Después pulsa la campana para recibir nuestras noticias. Conoce más nuestra misión en nuestras redes sociales FIA TV. Acércate a la palabra de Dios. Soy el maestro Pepe González.